Cuando la célula está hiperpolarizada, lo que estamos informando ahí, o lo que debemos entender con eso, es que aquí predominantemente tiene una carga negativa a nivel del citosol, de la membrana de la célula. Aquí estamos hablando por si acaso, los miocitos, ya, en las células musculares del corazón. Y aquí afuera, en el espacio extracelular, predomina la carga celular, la carga positiva. Entonces, cuando hablamos de potencial de acción, ingresa, digamos, el impulso nervioso a la célula, lo que hace es forzarla a dejar entrar el sodio. ¿Con qué finalidad? Llegando todavía. ¿Con qué finalidad? De tal manera de que estas cargas, tanto adentro como afuera de la célula, cambien, obteniendo que la carga extracelular sea negativa y la carga interior sea positiva de la célula. Entonces, ¿con qué objetivo yo quiero que esto sea positivo? El sistema nervioso, al despolarizar la célula, es dejar que entren los cationes, tanto el sodio como el calcio. Y quien le da cabida para que entre al calcio es el sodio. Entonces, por eso primero el que entra es el sodio. Le abre el camino para que pueda entrar el calcio. Espérenme. ¿Por qué se pasa esto? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? Se me ha antojado un tallarín saltado, mami. A mí también. ¿Cuándo me invitan? Ay, qué rico. Paguen sus audios, no me quiero enterar de sus antojos. Después me da hambre. Y es tarde. Ya, ¿se entendió? Lo que es la hiperpolarización de una célula con la despolarización. ¿Sí? Ya. Pues ahora, entonces la célula, estos miocitos quieren estar hiperpolarizados. No les gusta estar despolarizados. Entonces lo que van a buscar estos miocitos, una vez que ya actuó el potencial de acción, es tratar de repolarizarse. ¿Qué quiere decir? Volver a polarizarse, volver a estar hiperpolarizado, volver a su carga negativa. ¿Y cómo lo logran? Tienen que botarlo al sodio, sacarlo. Es el que deja entrar el calcio y me altera acá todo adentro. Entonces hay que sacarlo al sodio. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo lo hace la célula? ¿Cómo logra sacar al sodio? Curiosamente con otro cation, con el potasio. Entonces, al botar al potasio, el potasio se va con el sodio. Al botar 2 moléculas de potasio, botas 3 moléculas de sodio. Entonces, así poco a poco van botando al sodio. De tal manera de que el calcio ya no se meta, ¿no es cierto? Ya no entre más. Una vez que se usa, se elimina con el momento de la contracción y la célula puede entrar en el reposo. Entonces, el potencial de acción, este gráfico de acá, eso trata de representar. Entra el impulso eléctrico acá y comienza a entrar el sodio. Comienza a entrar.
entra, hasta que llega un punto donde ya no entra más. ¿No es cierto? Ya no puede entrar más. ¿Por qué? Porque la célula quiere repolarizarse. En su intención de repolarizarse viene lo que es la meseta, que es un tira y afloja. Bota potasio para que se vaya sodio, ¿no es cierto? Pero no lo hace en grandes cantidades, lo hace en pocas cantidades. Y el sodio sigue entrando. Pero esta vez ya con su pata, ¿no? El calcio. Entra con el calcio y entran los dos. Entonces llega un momento donde la célula dice, ya sabes que ya es suficiente. Yo voy a comenzar a botar potasio lo más que pueda. Una vez que comienza a botar en grandes cantidades el potasio, este se lleva al sodio. Entonces, esta parte de acá que le llaman meseta es donde ocurre el tira y afloja. Donde la célula, por tratar de repolarizarse, bota potasio, ¿no es cierto?, con tal de eliminar la mayor cantidad de sodio que pueda. En ese momento no va a poder, pero como están así en ese tira y afloja, entonces no ocurre, digamos, estos intercambios de energía, ¿no es cierto?, se mantienen, por eso se llaman meseta, se mantienen hasta que llega a predominar la expulsión del potasio y consecuentemente del sodio y comienza a disminuir la energía que va circulando por la membrana. Hasta que llega un punto donde se termina, expulsaron a todo el sodio que había entrado para, despolarizar a la célula y dejar entrar al calcio. Entonces, una vez que ya eliminaron a todo, entra en su fase de reposo, donde para mantenerse equilibrado, seguir polarizado, puede, digamos, ingresar o botar potasio a su antojo. ¿Sí se entendió? Algo, profesor. Algo se entendió, profesor. Le agradecería mucho, profesor, que nos haga un videíto y para poder, porque usted pues conoce. Es cuando está en reposo, está tranquila, ahí, descansando, hasta que venga el impulso nervioso y la activa. Vuelta, le dice ya, párate, le dice ya, ponte a trabajar. No, está tranquila y le dice no, te me activas. Y ahí donde entra el sodio, entra el calcio, ocurre despolarización, ¿no es cierto? Y después se repolariza, ¿no? Repolariza quiere decir que vuelve a su estado original donde estaba relajada, estaba en reposo, estaba con una carga negativa y afuera con una carga positiva. Es en reposo. O sea, primero es la hiperpolarización, luego viene la despolarización y al último ya viene la repolarización. Eso mismo. Ya. ¿No es cierto? Entonces lo que pasa es que la hiperpolarización también se le conoce como la etapa de reposo. ¿No es cierto? Entonces aquí, cuando termina el reposo, viene la despolarización. Y esto se vuelve un ciclo. Termina el reposo, viene la despolarización, meseta, repolarización, reposo, de nuevo despolarización y así. Y eso ocurre con nuestro corazón, por eso está continuamente bombeando. ¿No? Ahí se forma la sístole, ahí se forma la diástole, ¿no es cierto? La sístole cuando bombea, la diástole cuando está relajada. Entonces ahí ustedes pueden entender la parte fisiológica de este comportamiento anatómico del corazón. ¿No es cierto? ¿Se entendió ahora sí mejor? ¿Sí? ¿No? Sí, un poquito mejor. Un poco mejor. Un poquito. Ya está bien. Profesor, y no sé, de repente tiene algún videíto por ahí, algo parecido como para poderlo ver varias veces hasta aprenderlo. Más que todo, profesor, porque los términos y para poder memorizar un poco, porque acá se necesita también esa parte de memoria. Claro, esto se requiere memoria. Usted sabe que la memoria es frágil. Ahorita lo entendemos un poco y si no lo volvemos a practicar ya nos olvidamos. Por eso es que un videíto estaría bien. Un video, ya. Voy a dar a buscar un video sobre los potenciales de acción. Ya, profesor, gracias. Porque después en el examen estamos perdidos. Sí. Sí. Lo que pasa es que, claro, después de esto viene otro tema que está asociado.
¿no es cierto? Que son los electrocardiogramas. Y eso también es parte de la fisiología. Entonces era importante de que entienda bien esto. Entonces, acá, ¿qué ocurre con el electrocardiograma? Lo que va a, digamos, a identificar el electrocardiograma son esos potenciales de acción. ¿No es cierto? Esa... Ay, ¿qué estoy haciendo? Ya. Lo que hace el electrocardiograma es identificar, ¿es cierto?, los potenciales de acción. Pero como yo les dije, la aurícula también tiene su potencial de acción. ¿No es cierto? Y como la aurícula tiene su potencial de acción, también se ve en el electrocardiograma. Entonces sí tenemos que el nódulo, por ejemplo, la onda P, esta de acá, del electrocardiograma, lo que me va a representar es el potencial de acción de la aurícula. O sea, esto, pero de la aurícula. Y el segmento QRS, lo que me va a representar es el potencial de acción, el inicio, pero del ventrículo. ¿No es cierto? Entonces aquí en el P lo que está ocurriendo es que llega el impulso nervioso. ¿A dónde? A la aurícula. Y en el QRS lo que está mostrando ahí es la llegada del impulso nervioso, pero al ventrículo. Entonces, en esos niveles, ahí, por ejemplo, no ocurre contracción todavía. Solamente ha llegado el impulso nervioso. O sea, esta parte de acá. Solamente llegó el impulso nervioso para activar el ventrículo, solo llegó el impulso nervioso para activar la aurícula. Entonces, en el punto P, en este P, vuelvo a repetir, en el punto P es el impulso nervioso para activar a la aurícula. Y en el punto QRS está el impulso nervioso para el ventrículo. Entonces, una vez que llega el impulso nervioso, aquí podemos observar que digamos, el QRS, ¿no es cierto?, también comienza a informarnos sobre la la despolarización. ¿No es cierto? En esta parte de acá nos informa de la despolarización. Nos informa de la despolarización. Después, cuando nosotros comenzamos a ver esta parte de acá, es la meseta. Cuando hablamos que entraba el calcio. Y la onda T es cuando el corazón se repolariza. O sea, comienzan a botar potasios y sodios. Comienzan a botar potasio y sodio. Se repolariza. Entonces, esto es lo que uno puede observar desde la Q hasta la T. El impulso nervioso del ventrículo y todo el potencial de acción que hemos explicado anteriormente, hasta el nivel T. Entonces, el QRS ocurre el impulso nervioso y ocurre la despolarización. El segmento ST ocurre ahí lo que es la meseta. Y en el onda T, lo que ocurre es la repolarización del ventrículo. Entonces miran, pero profe, en la aurícula yo no veo ahí la meseta, no veo ahí la repolarización. No se ve, porque como ustedes pueden observar, en el punto P, ¿no es cierto? Dijimos que era el impulso al músculo auricular, ¿no es cierto? Es muy pequeño en comparación a lo que ocurre en el ventrículo. ¿Por qué? Porque la aurícula no tiene mucha masa muscular. El ventrículo sí. ¿Se acuerdan? Vimos las imágenes. Entonces requiere una mayor energía, un mayor impulso nervioso. Entonces la aurícula sí está acá, pero está opacado por el potencial de acción del ventrículo. Por eso es que no se llega a visualizar. Está opacado por la potencial de acción del ventrículo.
Entonces, eso es lo que explica un poco el potencial de acción y el electrocardiograma. ¿Me entendieron? ¿O sí? Algo, profesor. Honestamente, algo. ¿Lo podría repetir, profesor? Tenemos una idea, profesora, lo que quiere, pero no salga. Digamos, una cosa es el flujo, ¿no es cierto? Y otra cosa es cómo funciona el corazón, ¿no es cierto? Porque él es encargado al final de recibir, de eyectar, ¿no es cierto?, el flujo sanguíneo. Entonces, hay aspectos que hay que conocer, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el ciclo cardíaco, tenemos la sístole auricular, ¿no? Que es la contracción auricular y que permite el paso de sangre a los ventrículos, ¿no es cierto? Es lo que hablaba. Entonces, aquí, por ejemplo, si nos metemos al electrocardiograma, lo que nos dice acá es que la aurícula está en reposo. Aquí está en reposo. Y de repente llegó el impulso nervioso. El impulso nervioso. Una vez que llega el impulso nervioso, ¿no es cierto?, ya el aurícula comienza a contraerse, se contrae. Y pasa la sangre de la aurícula hacia los ventrículos. Entonces, cuando comienza a recibir el ventrículo ahí está relajado, está tranquilo, y de repente llega el impulso nervioso. Entonces, ¿qué pasa acá? El ventrículo tiene que estirarse, tiene que relajarse, o sea, cuando está contraído, se relaja para que la bolsa reciba la mayor cantidad de sangre. Si está así, no recibe, entonces comienza a relajarse, ¿cierto? Y comienza a abrirse y recibe la mayor cantidad de sangre que pueda. Hasta que llega el impulso nervioso y la contrae. Al contraerla, extrae. Es como si ustedes agarraran una bolsa, ¿no es cierto?, y la aplastaran para botar todo el agua, ¿no es cierto?, o el aire de repente, algo que es inflable, ¿no es cierto?, lo apretamos de tal manera de que bote todo el aire posible. Entonces uno hace eso, el corazón aprieta y eyecta toda la sangre, ¿no es cierto?, a los pulmones, a las otras partes del cuerpo, ¿no?, por medio del ventrículo. Entonces aquí ocurre lo que es el potencial de acción, ¿no es cierto?, donde le dice al ventrículo que tiene que contraerse. Pero aquí solamente está, digamos, está la contracción, lo hace con las válvulas cerradas. Una vez que las válvulas se abren, ¿no es cierto?, tanto de la arteria, ¿no es cierto?, de la arteria de la aorta, ¿no, chicos? De la aorta, con la vena pulmonar, ¿no es cierto? Una vez que están cerradas, una vez que estas se abren, ocurre el impulso de la sangre, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, se contrae, pero las válvulas están cerradas, ¿no? Las válvulas auriculoventriculares y semilunares están cerradas. Cuando se abren, eyecta la sangre. Y cuando se la eyecta, se genera el primer ruido. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la presión sanguínea, ¿no es cierto?, nosotros también nos guiamos a veces por el sonido de la sístole y la diástole, ¿no es cierto? Y ahí uno comienza a medir la presión, por ejemplo, la presión arterial, ¿no es cierto? Entonces, este primer ruido lo que hace es enviar la sangre hacia, bueno, aquí en este caso es la vena pulmonar, y acá está la arteria, la aorta, ¿no es cierto? Una vez que ya lo envía, cuando envía el ventrículo la sangre, las aurículas comienzan a llenarse de sangre provenientes de la vena y de la arteria pulmonar. Y aquí ocurre el segundo ruido, que da inicio a la diástole ventricular.
Por eso se dice presión sistólica y presión diastólica. 120 sobre 80. 120 es la sístole ventricular y 80 es la diástole. Cuando el corazón bombea sangre del ventrículo, ahí genera un poco de depresión hacia el resto, porque está empujando flujo. Está presionando para que salga el flujo. ¿No es cierto? Entonces ahí existe la primera presión, la sistólica. Cuando ocurre la diastólica, ¿no es cierto? Quiere decir que el ventrículo se relaja ya después de haber expulsado, y más bien la aurícula es la que comienza a llenarse, ¿no es cierto? Aquí ocurre otro tipo de presión, por tratar de entrar a la aurícula. Por eso es un poco más baja. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? El ciclo cardíaco, ¿no es cierto? Una vez que se recibe la sangre a las aurículas, ¿no es cierto? Después ocurre lo que es el llenado, o sea, el paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Y ese vendría a ser la última parte del ciclo cardíaco, porque después regresa acá. Y sigue de nuevo el ciclo. ¿Sí? De acá. La presión sistólica hace referencia a la fuerza que usa o la presión que ejerce el ventrículo al momento de enviar la sangre hacia hacia la vena pulmonar y hacia la aorta, que va al resto del cuerpo. Esa es la presión sistólica. Y la diastólica es cuando recibe la sangre la aurícula, ¿no? Entonces se ejerce una cierta presión para que dejen entrar sangre. Esa es la presión distólica, ¿no es cierto? Entonces, en este lapso, entre la sistólica y la diastólica, es lo que se comienza a medir en la presión, ¿no es cierto? Es eso, ¿no? Y eso se ve representado en el electrocardiograma, ¿no? Cuando hacen este tipo de exámenes, ¿no? De diagnóstico de arritmia, por ejemplo. Y claro, los fármacos van en función a ellos, ¿no? Estos movimientos, la presión arterial también, ¿no es cierto? Hay fármacos antiarrítmicos, fármacos antihipertensivos, ¿no es cierto? Y algunos que, como les decía, tienen la función de los bloqueadores de calcio, porque no solo actúan sobre el corazón, sino también sobre los vasos, por ejemplo, que también se contraen y dilatan, ¿no es cierto? Y así. Bueno, el gasto cardíaco es básicamente por ejemplo, lo que va a medir es la frecuencia cardíaca y el volumen que se inyecta por latido, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que para calcular el gasto cardíaco, eso sí, no vamos a hacer ni un cálculo, pero para que sepan, es el volumen de salida con la frecuencia cardíaca. Al obtener estos, ¿no es cierto? Volumen de salida son mililitros por latido. Acá son latidos por minuto, ¿no es cierto? Ahí obtengo yo lo que es el gasto cardíaco, que son los mililitros que salen por minuto. Entonces la frecuencia cardíaca, cuando uno está en reposo, debe oscilar entre 70 y 80 latidos, ¿no? Por minuto. Si es inferior a 60, estamos hablando de una bradicardia. Si es superior a 100, estamos hablando de una taquicardia. ¿Ya? Esa parte sí está entendible, profesor. ¿Sí? Acá. Claro. O sea, la anterior no han entendido. ¿No? Este de acá, el volumen es histórico. Lo que afectan es la precarga, que viene a ser la relajación del ventrículo para recibir la carga de la aurícula. Esa es la precarga, ¿no es cierto? La precarga se refiere a cuando se llena la bolsita. El ventrículo se relaja, se estira y deja que entra la sangre. Entonces, esto se le llama precarga. ¿Ya? La parte, cuando hablamos del flujo de sangre que llega a la aurícula, de la vena, de la arteria pulmonar, ¿no es cierto? Llegaba hacia la aurícula, luego lo mandaba al ventrículo. Cuando lo manda, se infla el ventrículo, se relaja para recibir
¿no es cierto?, el flujo de sangre que viene de la aurícula. A eso se le llama precarga. Luego, dice, también se puede ver perjudicada, ¿no es cierto?, por la contractibilidad, que son factores intrínsecos, por contracción muscular, y factores extrínsecos, que es el sistema nervioso autónomo. Y la poscarga, que es la presión que debe superar el ventrículo durante la sístole para abrir las válvulas auriculoventriculares, ¿no es cierto? Es digamos, cuando dice poscarga, es cuando el ventrículo ejerce toda su fuerza para tratar de eyectar toda la sangre, tanto por la aorta como por la vena pulmonar. Profesor, disculpe. ¿Sí? Entonces, cuando se infla, es para que reciba la sangre. Claro. Cuando se relaja, Sí. se infla, se relaja, ¿no? Está así contraída, se relaja, recibe la sangre. Una vez que la recibe, se contrae para impulsarla por las arterias. Entonces ahí va a haber resistencia, porque recuerden que las válvulas estaban cerradas. A pesar que ya se había contraído el ventrículo, ¿no es cierto?, las válvulas estaban cerradas de las venas y las arterias, están cerradas. Entonces ejerce una presión para poder mandar esa sangre hacia el resto del cuerpo o los pulmones, ¿no es cierto? Entonces esa fuerza que ejerce para poder expulsar es lo que se llama la presión sistólica. Y eso es lo que nosotros medimos en la presión. Ese valor más grande, la presión más grande, que debería ser 120, lo normal. Y profe, y la otra, la menor, la que es de 80, cuando está en estado normal, esa presión, ¿de dónde viene? Esa presión viene de las venas, cuando quieren meter sangre hacia las aurículas. Ejercen una presión, y una vez que ejerce la presión, digamos, ejerce una presión de tal manera de que la aurícula reciba la sangre. ¿No es cierto? Pero ¿por qué vale menos? Porque la fuerza viene de las venas y de la arteria pulmonar. No hay mucha fuerza ahí. ¿No es cierto? No hay mucha fuerza. Entonces la presión es un poquito más baja. ¿Ya? Chicos, se sumen a votar, cierro y les vuelvo a enviar la invitación.